que responde de los sacrificios ha sido abolido. ¿Okay? Vamos, hoy el tema de hoy es bastante interesante, se puede ponerlo. Necesitamos nosotros la circuncisión. Cada vez que alguien dice la palabra circuncisión, la gente inmediatamente se tapa cierta parte de su cuerpo. Tiene miedo, dice, ¿quién? Especialmente los varones. No se aplica a mujeres. Yo sé que hay 130 millones de mujeres al año, lamentablemente en lugares como el África, que es un país muy inculto, donde la practican y dicen que el Señor le dijo que lo hiciera. No hay un solo versículo en la Torah que diga tal cosa. Solamente es para los varones. La pregunta es, ¿realmente les toca a los varones hoy por hoy? Y eso es importante, porque entonces algunos van a estar contentos al final y otros van a estar, wow, me tocó. Pero la pregunta es, ¿nos toca realmente? Y eso es importante, ¿ok? Vamos entonces directamente al tema. Hoy vamos a tocar qué pasó con la circuncisión y de dónde sale todo el problema de la circuncisión. La circuncisión dio problemas debido a algo que sucedió en el año 49, que fue el primer concilio de la iglesia, lo que hoy llamamos iglesia. Está en Hechos, por favor. ¿Podemos ir a Hechos 15? Hechos 15 cambió el destino de los que al principio eran judíos mesiánicos y los convirtió en lo que hoy conocemos, lamentablemente, como simple y llanamente cristianos. Eliminamos la parte de la Torah completamente, la desechamos debido al capítulo 15. Muy mal entendido, tal vez porque de alguna manera no leyeron todo el capítulo. Veamos el capítulo 15, versículo 1. Vamos a ver cuál era el problema. El problema lo dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué le enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué pasaría con ellos? Pierden la salvación. Pierden la salvación. No podéis ser salvos. Pero todo el mundo sale de esa parte y se va directamente al número 5. Lean el número 5. Se parece pero no es. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Yo estuve viendo en internet y otros libros, pero en internet especialmente, casi todas las personas de internet decían que este es el capítulo básico, porque la idea básica de internet es eliminar la ley como de lugar. ¿Por qué? Porque no quieren cumplir. No porque sea difícil. Si fuera difícil, wow, pero no es difícil. El mismo Pablo lo dice: no son gravosos, no son difíciles, son sencillos de hacer. Pero de alguna manera la gente olvidó el versículo 1, que es el que dice el problema. El problema es que estaban agarrando y diciendo: ¿quieres ser salvo? No solo tienes que creer en Yeshua, también tienes que circuncidarte, si no, no eres salvo. Y la salvación sabemos que es única y exclusivamente ¿por qué? Por fe. Por fe dada ¿por quién? Por Yeshua. Por Elohim. De Elohim dada la fe. Usted reacciona, se da cuenta y al momento dice: acepto al Señor Yeshua como Señor y Salvador. Amén. No tiene opción. No es esa parte, eso lo hemos hablado en otras clases, y si cualquier persona que no haya visto lo que hemos dicho, no haya cuestión, puede ir referirse directamente a respuestasentorah.com. Están todo lo que hemos explicado en las últimas clases y todas las cosas, todos los parashá. ¿Por qué? Nosotros somos extremadamente bíblicos y nos vamos por lo que está escrito. Amén. Amén. Las personas son salvas porque el Señor así lo quiere. No tiene nada que ver con ustedes. No tiene nada. Yo no fui salvo porque pensé, maduré y con mi inteligencia sobrecapacitada llegué a la conclusión: tengo que aceptar a Yeshua. Eso no sucedió. Yo estaba yendo por el lugar totalmente opuesto. Y de repente, cuando me doy cuenta, estoy de rodillas aceptando a un Señor que no conocía, que nunca guayó, en que nadie me predicó. Amén. Eso significa que el Señor es el que los cambia, el que los trae. Y el Señor los escogió del principio de la humanidad. Amén. Cada uno que estamos en este camino no fue porque nos dio la gana por estar en este camino. No fue porque elegimos entre dos partidos, Abey, Copey o cualquier otro partido, y decidimos este es el partido que más nos conviene, el más bonito. No, el Señor los eligió y dijo: tú entras aquí. Amén. Tú eres elegido, tú vas a ser salvo y nunca más te perderás. Eso lo dice en Juan
En Juan capítulo 17 el Señor dice, el Señor me los dio a mí y nadie puede arrancar de mi mano. Y nunca jamás los perderé. Esa idea de que sano siempre sano es correcto. Salvo siempre salvo. Siempre somos salvos. Siempre, jamás volveremos. Aquellos que realmente llegamos. Los que se van para atrás es que nunca lo fueron. Entonces aquí dice claramente, y vamos a la primera, aquí dice que el problema que ellos realmente tenían es que si no os circuncidáis conforme al grito de Moisés, no podréis ser salvos. Ellos todos discutieron, y todos hemos leído esto, ¿cierto? Casi todos nosotros hemos leído esto. ¿Qué pasó allí? Separaron los apóstoles, todo, hasta Pablo se paró, habló de sus experiencias. Pedro habló de sus experiencias, de cómo las personas recibieron el poder del Espíritu Santo. Al final, el obispo, la persona más encargada de todo, que era el hermano verdadero en carne de Yeshua, Santiago, nosotros conocemos con Santiago, se paró originalmente y dijo, y empieza en el número 15. ¿Ok? No, de momento, sí, creo que el número 5, 15, ¿no? Estoy buscándolo solamente para estar seguro. Con esto concuerdan las palabras del Sí. profeta. Y comenzó ahí, voy entonces directamente. El 12. Y que entonces la multitud cayó. Oyeron a Bernabé y a Pablo, ¿cierto? Que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Elohim por medio de ellos entre los gentiles. Solo una cosa importante, lo habíamos hablado también en una de las parashas anteriores. No había tal cosa como los gentiles. ¿Qué eran gentiles? Proselitas, personas que estaban a punto de convertirse. No hubo una sola persona que en su tiempo que Pablo predicó que no fueran proselitas. Todos eran proselitas. Y él agarra y dice algo interesante. ¿Qué dice? Y cuando ellos callaron, Jacobo, ¿quién es Jacobo? Santiago, respondió diciendo, y Santiago es el que toma la batuta y dice definitivamente lo que se va a hacer. Y esta es la forma que él dice. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado, Simón que Pedro, ¿no? Ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas y dice lo que originalmente sucedió aquí, en Joel. Después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé su ruina y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, ¿cierto? ¿Okay? Amén. Amén. Él está tomando originalmente algo de los tiempos antiguos, de lo que él había encontrado. Y después dice, por lo cual yo juzgo, miren lo que él decide, por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles, o sea, los proselitas, que se conviertan a Dios, a Elohim, sino que se les escriba que se aparten de qué, de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque, y ahí viene la clave, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Él está diciendo, señores, disculpen, no es necesaria la circuncisión. Lo que ellos necesitan es hacer esto. Y en cuanto a la ley, todos ellos estaban en las sinagogas. Todos iban a las sinagogas. ¿Y qué se leía en las sinagogas? ¿Se leía el Nuevo Testamento? No. Se leía la ley de Moisés. Así que ellos ya de por sí iban a oír la ley. Si ustedes se fijan a través de todos los hechos, Pablo dice que yo estaba en la sinagoga. Pasaba la vida en la sinagoga. Es una pregunta, ¿iba todos los días a la sinagoga? No. No, él dice que trabajaba todos los días. ¿Y qué día iba a la sinagoga? En Shabbat. En Shabbat. ¿Y qué hacía en las sinagogas? ¿Predicaba a quién? A los proselitos y a los judíos que quisieran oírlo, ¿cierto? ¿Y qué pasaba al final? La gente salía y le preguntaba, yo quiero oír de ti. Dime sobre ese Mesías. Eran los proselitos, no era gente de afuera, no eran venezolanos y colombianos que llegaban y decían, mira, yo no conozco nada de esto, pero oí tu palabra y me gustó. Amén. Eran personas de diversos lugares de alrededor, todos ellos que amaban al pueblo judío, querían ser parte, pero estaban en el proceso. La mayor parte de ellos no se había circuncidado, porque cuando se circuncidaban entraban automáticamente a ser pueblo junto con Israel. Así que ninguno era circuncidado. Entonces él está diciendo a esa gente,
no tienen que obligarlos a circuncidarse. Los aceptamos tal y como son. Porque el Señor, la circuncisión de nada es sino el aceptar a Yeshua HaMashiach como Señor y Salvador. Porque la circuncisión es del corazón. Amén. 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 Entonces, él está agarrando y le está diciendo, y lo que quiero que hagan es que se aparte de la contaminación de los ídolos, nada de adorar a los ídolos como los católicos lo hacen, nada de fornicación, de abogado y de sangre, nada de eso, pero la ley sigue vigente porque en todas las sinagogas que ellos van, porque no era que ellos dicen, no, aquí está el templo del Emanuel. No existía el templo de Emanuel, había sinagogas y ellos iban a sinagogas. Y de vez en cuando se reunían los días domingos, si podían, o en la noche del Shabbat, se reunían y hacían ¿qué? Dice compartían el pan. ¿Significa que tenían última cena? No, compartían el pan como nosotros compartimos el pan. Si yo los invito a ustedes y estamos 4 o 5 horas en mi casa y no les invito al pan, ustedes se van a decir, wow, aunque sea un cafecito, aunque sea unos dulcitos. Amén. Compartían el pan entre todos ellos y hablaban sobre ¿qué? Sobre la palabra. Sobre la palabra. Sí, sobre la ley. Entonces ella está diciendo, Santiago, que sí, tienen que hacer, lo único que tienen que hacer es contaminación de ídolos, fornicación, ahogado y sangre, y porque ya de por sí Moisés es predicado en todas las sinagogas, y todos iban, todos los Shabbat a sinagogas. ¿Por qué no iban los demás días? Porque no era como hoy, que hoy tenemos una semana de ¿cuántas? ¿35 horas o 40 horas? Algo 40 así. horas. 40 horas, en aquel tiempo no existía eso, no había sindicato, no había nada, y usted tenía que ir a trabajar día y noche, todos los días. Mire, yo quiero librar significa que te van a votar. No había eso, no se podía escoger, no había opción, y usted salía molido de su trabajo. No había tiempo de descanso, no había una neverita con cuestiones, nada de eso. Te salía molido de su trabajo. Llegaba ya a las 5 o 6 de la mañana y trabajaba seguido. Le daban un momentico de comer y otra vez al trabajo. Era el trabajo que había en el momento. Así que ellos no tenían tiempo de agarrar. Mire, yo quisiera agarrar el domingo porque el domingo es mi día de culto y según la ley. No había ley que dijera que el día de culto era libre. El domingo. ¿Okay? Había muchos de ellos que eran esclavos, otras personas eran simplemente comprados, eran esclavos de otra persona habían perdido su propiedad, y los que tenían algún chance, aún así trabajaban 6 días a la semana y descansaban Shabbat. El Shabbat. Okay. Entonces, basados en eso, tenemos una base sobre lo que realmente vamos a ver. ¿Por qué dijo Santiago eso? ¿Qué fue lo que llevó a Santiago a decir eso? Y para entenderlo tenemos que ir a la parte de entender ¿de dónde salió toda esta parte? ¿De dónde salió todo esto de que tenemos que hacer circuncisión? ¿Ok? Vamos a Génesis 10:17 para entender qué es la circuncisión y comenzar a entender si nosotros tenemos que ser circuncidados. Hay una razón por la cual sí, y todas las demás razones no están en la Biblia, no están en ningún lado. Vamos a Génesis 17, versículo 10 al 14. 10:17. Génesis, del primer libro, Génesis 17, capítulo 17, versículo 10 al 14. ¿Lo tienen? Ok, vamos, entonces, dícenle primero, este es mi pacto. ¿Quién está hablando? Elohim. Que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Se salvará la mujer. Todo varón, y no dice mujer, todo varón. ¿Ok? Entre nosotros, vosotros. Circuncidéis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de su linaje. Debe ser que circuncidado el nacido en su casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, ¿sí? ¿Y qué más dice? Y el varón sin circuncisión. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Mira qué sencillo. ¿Quieres pertenecer a mí? Ven para acá. Un placer haberte visto. Obviamente ellos comenzaron a los chiquiticos que iban haciendo, los iban cortando, varones, no hembras. Circuncidando, varones, no hembras. Hoy por hoy tenemos lamentablemente en muchos lugares de África
gente que en el año pasado circuncidaron a 130 millones de mujeres que no van a poder tener ningún tipo de alegría y felicidad en sus vidas, porque hasta para dar a la luz será horrible, y la forma en cómo lo hacen es espantosa. Pero aquí dice, es única y exclusivamente varones. Amén. Ok. Y lo interesante, ¿por qué lo hace él? Para distinguirlos. A partir de hoy, todos los que no tengan eso, no serán israelitas. Todos los que lo tengan serán mi pueblo. Perfecto. Ok, ya sabemos por dónde originalmente vino, ¿verdad? Después vino la ley. Y comenzó la desobediencia. Y el Señor comenzó a hablar de algo diferente. Fíjense, Él comienza a hablar de eso en Levíticos. Si podemos ir a Levíticos 26, por favor. Levíticos capítulo 26. Levíticos capítulo 26, versículo... ¿Ya va, chicos? Sí. 26, versículo 38 al 41. ¿Lo tienen? Versículo 38 al 41. Y dice así: y perecéis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Está hablando de lo que le iba a suceder a los judíos después que terminar el templo. Toda esta parte de la consecuencia de la desobediencia habla sobre los judíos y cómo el Señor los castigó 2340 años. Eso no viene al caso. Ya lo dimos una vez, también está en Respuesta en Torah, pueden leerlo con detalle, siempre ponemos todo allí. Ok, dice: y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán en ellas. Y sigue diciendo: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, con prevaricación contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición, ¿cierto? Dice el 41: y también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho con la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso. Por primera vez el Señor está hablando de que ya no es simplemente la circuncisión de la carne, sino que ahora es el corazón incircunciso. No creo que el Señor esté pidiendo que abran los corazones de las personas en ese tiempo y le cortaran a un pedacito al corazón. Ni hoy podemos hacerlo. Él está hablando de que hay algo en el corazón. El corazón es lógicamente. Él cambió de circuncisión en la carne a corazón incircunciso. Y a partir de eso nos empieza a hablar de qué significa ese corazón incircunciso. Ahí mismo en Levíticos, ven un poquito más y vayamos a Deuteronomio. Ahí mismo, Deuteronomio 10, 16, capítulo 10, versículo 16. ¿Lo tienen? Perfecto. Después de Levítico. Como unas cuantas páginas adelante, después de Levíticos. 16. Entonces vamos a leer el capítulo 10, versículo 16, y dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Se fijaron? Ahora ya no está pidiendo circuncisión abajo, está pidiendo circuncisión aquí arriba. Está pidiendo: ustedes tienen que hacer la ley, cumplir mis mandamientos, decretos y ordenanzas, pero de corazón. Amén. No simplemente porque se cortaron abajo y ahora son obligados. Esto no es una ley obligada, no es que nos tengan que dar golpes todos los días para que ustedes lo cumplan. Debería ser de aquí. Por eso el Señor dice: ustedes son de dura cerviz. Y dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Y ahí dice después: porque Yahweh vuestro Elohim es Elohim de dioses y Señor de señores. Amén. Elohim grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Soborno. Cohecho es soborno. Ok, una pregunta. Él está aquí hablando ya de que el Señor de señores, Rey de reyes, va a hacer algo maravilloso para que la persona no tenga que circuncidarse. En la circuncisión va a ser en el corazón. Ya está planteándonos la idea de la que circuncisión va a ser para el corazón. Vamos un momentico a Josué. Está un poquito más adelante. Y vamos a Josué, capítulo 5. Ya estuvieron allí ahorita en el Josué 1. Vamos a Josué 5. Y habla de la circuncisión. Esto es importante. ¿Por qué es importante este capítulo? Porque de una vez aclara dudas. Josué 5, versículo 2 al 9. Josué capítulo 5, versículo 2 al 9. Fíjense lo que dice. En aquel tiempo, dice Yahweh,
le dijo a Josué: hazte cuchillos afilados. Miren qué maravilla. Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez, por segunda vez, a los hijos de Israel. ¿Se fijaron? Vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados. ¿Y qué hizo? Circuncidó a todos los hijos de Israel en el collado de Aralot. Circuncidó a varones y hembras. A varones. Solamente a varones. Y sigue leyendo. Y esta es la causa por la cual, que aquí no dice la razón. No solo le manda a circuncidar, pero no dice la razón. Esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de la guerra, habían muerto en el desierto. ¿Se acuerdan? Porque se habían puesto difíciles. El Señor dijo: ustedes van a morir por el desierto. Ninguno de ustedes, solo sus hijos entrarán por el camino después de que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieran salido de Egipto no estaba circuncidado. Así que había circuncidado a todo el mundo. Vengan por acá que aquí tenemos cuchillos afilados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Y por cuanto no obedecieron a la voz de Yahweh, por lo cual Yahweh les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Yahweh había jurado a sus padres que les daría, tierra que fluye leche y miel, o sea, Israel. ¿Ok? Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en campamento hasta que sanaron. Generalmente toma de 3 a 4 días sanar. Estaban en ese tiempo en la Pascua. ¿Se acuerdan de una de las leyes de la Pascua? Una de las leyes de Pascua dice que ninguna persona no circuncidada puede participar en ella. Pero ellos estuvieron 40 años. La primera Pascua todos estaban circuncidados, ¿cierto? Sí. Y después fueron pasando los años y aunque sea 5 o 6 años después había un montón de niños que participaron en la Pascua. ¿Estaban circuncidados? No, porque fueron circuncidados aquí. ¿Implicó eso para la salvación de ellos? No. ¿Por qué nos manda a circuncidar entonces en ese momento? Porque durante 40 años estuvieron perfectos. ¿Por qué los mandó a circuncidar a partir de ahí? Para convertirlos en un solo pueblo. Amén. Para que uno agarrara, vamos a poner todos los varones que están aquí, bájense los pantalones, vamos a ver quién es judío realmente. Así como los reconocen allá. Así es como lo reconocían. Así es como lamentablemente los reconocían los nazis. Bájate los pantalones, deja ver el judío. No, porque una operación tuve que No, señor. pasar por allá. Ellos no lo reconocían porque les preguntaban cómo se llama tu nombre. Lo reconocían porque se bajaban los pantalones. Y pueden estar seguros que al lado de ellos estaba toda la familia. Y ahí los detectaban, sí. Era. Fácil. A la mujer es difícil de detectar, pero al varón era fácil. Esta es tu familia, todos juntos. Fue una pena, lamentable. Por la parte higiénica. Pero el Señor quería y necesitaba crear un pueblo. Y para crear un pueblo voy a meter una marca indeleble en toda la comunidad. Y todos están circuncidados. Pero una pregunta, durante estos 40 años hubo gente que murió antes de llegar a este momento, ¿verdad? Sí. Hubo gente que nació después y murió tal vez a los 20 años, porque la gente moría. ¿Estaban salvos? Sí. ¿Estaban circuncidados? No. ¿Es necesario estar circuncidado para estar salvo? No. No. De ninguna manera. Ahí dice claramente que no. Ok, sigamos un momentico. Ahora vamos a Jeremías 4. Jeremías. Después de Isaías. Jeremías está a la mitad de la ocasión después de Isaías, a la mitad de la Biblia. Jeremías capítulo 4, versículo 4. Realmente vamos a leer del 1 al 4, pero más versículo 4. Ciudadanos allá. ¿Ok? ¿Todos lo tenemos? Amén. Empezamos entonces, decimos, si te volvieras, oh Israel, ¿quién está hablando? El Señor. Adonai está hablando. Si te volvieras, Israel, dice Yahweh, vuélvete a mí, y si quitaras de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieras de acá para allá. ¿Ok? Esto sería una buena idea para darle a toda la congregación de por hoy. Si no estuviera de allá para acá, que estuviera siguiendo mi mandamiento. Y jurares, vive Yahweh en verdad, Amén. en juicio y en justicia. Entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán.
Porque así dice Yahweh a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembráis entre espinos. Circuncidaos a Yahweh, quitad el prepucio de vuestro corazón. El Señor está preparando camino ¿para quién? Para Yeshua en persona. Amén. Le está diciendo que estoy ahorita, ya no hablo de la circuncisión de la carne. Eso lo cumplen los judíos, lo siguen al pie de la letra y lo seguían porque era ley, ¿cierto? Pero ya vieron que era ley, algunas, si no se cumplía, la gente no moría o no iba directamente al infierno, sino que se salvaba. Ok, recuerden que ¿quién? Abraham aceptó a Yahweh antes de circuncidar. El Por Señor la le dijo: promesa. Abraham, puede ser un forcito, salte de aquí y vas a andar más o menos como unas 1000 millas Vete de tu casa y de tu pariente. y vas a hacer. Y él obedeció, fue por fe. Y solo después, años después, es que él le pidió circuncidar. Ya habían pasado años, pero él seguía siendo del Señor. ¿Ok? Una pregunta: cuando estemos allá arriba, ¿lo vamos a ver? Obviamente lo vamos a ver. Amén, sí. Amén. Así que fue salvo aún antes de circuncidarse. ¿Por qué el Señor le pidió para circuncidarse? Para poner un pacto y decir: este es mi pueblo Israel. Amén. Ok, entonces aquí dice: circuncidaos ahora y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mira salga como fuego y se enciende y no haya quien la apague por la maldad de sus obras. ¿Eh? Entonces claramente vemos que el Señor está comenzando a hablar solo y exclusivamente de esa parte. Ahí mismo en Jeremías, vayan al 9, capítulo 9. Ese capítulo es interesante porque nos muestra la parte que tiene que ver con el corazón directamente. El capítulo 9, en el versículo 25 y 26. He aquí vienen días, dice el Señor, dice Yahweh, en que castigaré a todo circuncidado y a todo circunciso. Castigará a ambos, a los circuncidados y a los incircuncisos. A Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y a Moab, y a todos los rinconados en el poster rincón, los que moran en el desierto. Por todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircunciso de corazón. ¿Se fijaron? Él acaba de decir, acaba de poner, está aquí en Jeremías y nos está diciendo: disculpe, antes era necesaria la circuncisión, ahora ya no es necesaria. Ahora voy a castigar a todo el mundo. Y la razón es por la incircuncisión de su corazón. Porque quiero que lo hagan de corazón. No cumplan mis mandamientos porque me temen solamente. No, el Señor es temible y puede quemarme vivo, mejor lo cumplo. Hágalo porque está en su corazón. Por eso el Señor dice: pondré las leyes en su corazón. Amén. 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 Ok, entonces Él lo está diciendo directamente, está preparando. Y ahora, por fin, ok, entramos en Hechos. Entramos en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó ahorita en el Nuevo Nuevo Testamento? pacto. El Nuevo Pacto. Pacto renovado. me parece. Ok, vamos entonces directamente a El nuevo Hechos. pacto es arriba. Hechos 7, por favor. Hechos 7. Hechos 7, versículo 51. Hechos capítulo 7, versículo 51. Fíjense en esto, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Se fijaron? El Señor ahora vino el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que cambia a la gente. Y llega una persona y dice: ay, disculpa, tú no te vas a cambiar, ni nunca vas a dejar de ser incircunciso de corazón, porque no eres de los elegidos. Voy para que sí lo es. ¡Bum! Y lo cambia. Amén. Pedro predicó, al final de la predica dijo: ¿quién está dispuesto a aceptar, Señor? Vengan. No dijo eso. Él dijo: y esta es la verdad del Evangelio. Y dice: y el Señor convirtió ¿a cuántos? A 3000. ¿Quién los convirtió? Elohim. Elohim. No lo hizo Pedro. El Espíritu Santo se metió entre 3000 de ellos y dijo: conviértete. Y ya, se convirtió. Aceptaron inmediatamente al Mesías como Señor y Salvador. Y la mayor parte de ellos eran judíos, y había una parte que eran proselitas. Proselitos. Ok, entonces ahí claramente vemos de que Él está diciéndonos, está ya manifestándonos que aquellos que son duros de cerviz e incircuncisos de corazón resisten al Espíritu Santo.
Un ejemplo, nosotros algunas veces, y todo el mundo lo ha visto, porque todo el mundo está en campaña y todo el mundo está en iglesia, es predicada la palabra. ¿Cuánta gente realmente viene al público? En comparación con toda la gente que está en una... A veces hay esa asamblea de 25.000 personas y pasaron 100. Hay 25.000 personas, me está diciendo que todo el mundo es convertido. No lo es. Pero pasaron solamente 100, porque el Señor los tocó. Y hay algunos que ni siquiera pasan, pero son tocados totalmente donde están. Amén. Entonces, pero hay otros que se resisten y nunca son tocados. Como dice el Hechos 7, versículo 1. Hechos 21, ahí mismo, estamos cerquita. Hechos 21, capítulo 21, versículo 20 al 25. Versículo 20 al 25. Dice, es a esto de Pablo en el templo. Pablo llega y va a Jerusalén y llega allá y se encuentra ¿con quién? Con Jacobo, Santiago. Y entonces cuando él lo ve, obviamente todo se maravilla y dice a partir del 20. ¿Lo tienen? Perfecto. Hechos 21, capítulo 21, versículo 20. Cuando ellos lo oyeron y glorificaron a Elohim y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos que han creído, y todos son ¿qué? Celosos de la ley. Celosos de la ley. Fíjense, todos los primeros verdaderos, auténticos, 100% garantizados, convertidos al Señor, eran judíos meseros. Practicaban la ley al pie de la letra. Amén. Celosos de la ley. Volvamos a leer porque es importante. ¿Cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley? Ninguno agarró su Torah y la botó a la basura, sino que siguieron leyéndola. Era su texto, el único que existía. Eran todos celosos de la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Fíjense en la parte, porque muchas veces escapamos las palabras. ¿Enseñas a quién? A todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de la fe. Una pregunta, ¿Pablo no fue llevado a los gentiles? ¿Por qué solo enseña a los judíos? ¿No nos dijeron, no nos mintieron descaradamente que habían enviado solamente a los gentiles? Porque la palabra gentil es proselita. Proselitos. Él fue a los proselitas. Y entre los proselitas, los que amaban al Señor, él les pregunta, están diciendo que tú le estás diciendo a ellos que apostaten de Moisés, que no practiquen nada de lo que dice Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Quién está hablando? Santiago. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. ¿Y qué le van a preguntar inmediatamente? ¿Qué le van a preguntar? Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto nazareno. Voto nazareno. Tomámoslos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que rasuren a la cabeza. Una pregunta, paga sus gastos. ¿Se fijaron esa parte? Una pregunta, ¿Pablo solo predicaba el evangelio o también trabajaba? También trabajaba. También trabajaba. También trabajaba. Así que si trabajaba, tenía dinero, por eso le dice, paga tus gastos, tú tienes bastante dinero. Para que se resuelva la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Digamos que Pablo no estuviera guardando la ley. Él dijo, la ley no existe, la ley se acabó. Yo soy como los creyentes de entre 2000 años, todos evangélicos, que van a decir que la ley se acabó. Él hubiera agarrado y digo, Santiago, disculpa, la ley se acabó. ¿No has oído la palabra? ¿No recibiste el memo que dice que la ley se acabó? No, él no dice eso. Pablo encantado de la vida. Él le paga a todo el mundo para que todo el mundo se dé cuenta que él está de acuerdo con la ley. Él está diciendo, estoy de acuerdo con la ley. La ley sigue vigente. Calladito, no dice nada. Hace ordenarme guardando la ley. Fíjense que Pablo aquí nos está demostrando que está de acuerdo con la ley, y que no le ha estado diciendo a nadie que no se circuncide. Esto pasó, esto en el templo, pasó en el año 54. Y seguimos leyendo.
25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, a los proselitos, nosotros le hemos escrito determinando que no guarde nada de esto, solamente que se abstenga de los sacrificados, los ídolos, de la sangre, de ahogado y fornicación. Y adicionalmente estuvieran ¿en dónde? En las sinagogas donde se predica ¿quién? La ley de, la ley de la ley Yahweh. de Moshe. Bueno, la ley de... Ok. Aquí estamos bien, hasta ahora vamos bien, ¿verdad? Estamos entendiendo más o menos, pero ahora vemos que Pablo no predicaba nada en contra de la circuncisión. Le decía, si tú quieres hacerla no hay problema, yo estoy de acuerdo contigo, échale pichón. Y adicionalmente practicaba la ley. Dice un poquito más adelante, y vamos directamente a Romanos 2, que ya las cartas de Pablo, las propias cartas. Romanos 2, él lo escribió cuando estaba en Roma. ¿Se acuerdan? Estaba preso en Roma. Ya había pasado como un año después de ese momento que estaba y fue preso en el templo y lo llevaron a Roma. Está escribiendo en el año 54. 56 creo. Entonces él llega a Roma y en el capítulo 2, versículo 17, y ahí comenzamos, él empieza a hablar sobre algo que tiene que ver con la ley, los judíos y la circuncisión, ¿cierto? Dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío. ¿A quién está hablando él? A los judíos que están en Roma. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Elohim. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. O sea, ya nos dimos cuenta, él está hablando a los judíos, está diciendo, usted sigue la ley de pie de la letra y maravilloso, está muy bien. ¿Ok? Y confíes, el 19, confíes en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. O sea, tú dices que estás siguiendo la ley al pie de la letra y que confíes que eres lo mejor del mundo. Instructor de los inductos, maestro de niños que tienen la ley, la forma de la ciencia de la verdad. Y ahora, ya primero lo ensalzó, ahora lo va a tirar para abajo, ¿no? Dice, tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegios? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Elohim. Porque como está escrito, el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y era cierto, había demasiada gente, ¿ok?, en su tiempo, judíos, que lamentablemente no tenían testimonio ninguno. ¿Okay? Hoy mismo pasa en las congregaciones, hay un montón de cristianos que no tienen testimonio y los demás que sí tenemos testimonio nos vemos lamentablemente ofendidos por ellos. La gente cree que todos los evangélicos son unos locos. Vamos entonces, dice, pues en verdad, el 25, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. O sea, tú que eres circundado, guarda la ley. Amén. Te circuncidaste. Eso no fue porque caíste de repente y la avión no en el piso y te circuncidaste por de repente. Tú la quisiste, tú la buscaste porque creías en la ley. Guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, la circuncisión viene a ser incircuncisión de corazón. Wow. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? O sea, si yo, que no soy judío y no soy circuncidado, creo en la ley y la sigo al pie de la letra, no soy circuncidado del Señor de corazón, que es lo más importante. Sí, amén. Amén, amén. Amén. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, judío, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la misma ley. Pues no es el judío lo que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente la carne, sino que el judío, verdaderamente el judío, el que lo es en el interior, y la circuncisión del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino que proviene directamente por el creador del universo. Amén. Aleluya. Amén, aleluya. ¿Ven la diferencia? Bendito sea su nombre. Amén. Si usted cree en la ley, si usted la sigue, si usted la practica, la si usted observa. adicionalmente tiene a Yeshua que lo santifica de todo pecado, usted ya está circuncidado. Amén. Amén. ¿Qué quiere? Amén, ¿Cortarse el brazo, el pie en oración para santificar qué?
Una vigilia. El 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o que aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, Amén. ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Elohim. Tenemos que dar gracias a los judíos porque gracias a ellos tenemos la palabra. Amén. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá sido hecho nula a la fidelidad de Elohim. De ninguna manera, antes bien sea Elohim veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ok. Pablo acaba de decir a la gente, sí, yo apoyo al que se quiera, sí, estoy de acuerdo, pero no lo hagas simplemente para cumplir un ritual. Yo prefiero que practiques la Torah al pie de la letra, que lo sigas bien, y ya automáticamente eres circuncidado, no necesitas hacerlo. Amén. No hay razón ninguna. Pero si lo quieres hacer y después que todavía practiques la Torah perfectamente, no hay problema, el Señor no te va a decir nada. No es que yo quiero ser como los judíos, quiero apoyarlos. ¡Perfecto! Está bien, perfecto. Échale pichón, Claro. maravilloso. Pero no lo hagas simplemente por cumplir. No, yo soy tan exageradamente judío que hago todo. Hasta las cositas me las dejo crecer. Los pilló. Y la barba, y la corto de tal manera, y la cuestión, y el pelo, y todo eso. Y 16 veces al día me volteo hacia Jerusalén, y santifico, y soy tan santo, tan fabulosamente santo, que el Señor tiene que apartarse de la faz del universo porque yo voy a convertirme en Dios. Hay que tener cuidado porque el Señor quema vivos a la gente que trata de ocupar su posición. Amén. Y la santidad no viene de nosotros, viene de Él. Amén. Usted puede tratar de ser todos los santos que es y va directamente al infierno. No trate de ser santo, trate de amarlo y seguir su mandamiento. Y Él hace santidad a la gente. Amén. Amén. Ok, hemos visto cómo él se da cuenta y comienza a confirmarlo, ¿cierto? Comienza a decirlo. Fíjense en el 30, el mismo, el 3, capítulo 3, 30-31. ¿Qué dice? Porque Elohim es uno y Él justificará por la fe a lo de la circuncisión y por medio de la fe a lo de la incircuncisión. O sea, el Señor nos justifica. Yeshua murió por los que se cortaron y por los que no se cortaron. Y Él es el que nos santifica. Usted quiere una verdadera circuncisión, que sea de aquí. Que el Señor cuando llegue dice, tú eres mío. Señor, pero no pude circuncidarme mientras. Ven, vas a entrar conmigo. Amén. Cuando baje la nueva Jerusalén, tú entrarás allí conmigo. Amén. Amén. Eso es lo que Él realmente quiere. Luego, por la fe invalidamos la ley. Ninguna manera, sino que la ley confirma, la fe confirma la ley. Amén. No dijo el Señor que hay dos cosas que son necesarias cumplir. ¿Qué? Amar al Señor, a Elohim, sobre todas las cosas del mundo. Él dijo la Shema. Él dijo las Shema propias Israel. palabras, Shema Israel, Adonai uno es, Adonai Elohim. Él dijo eso y después, ¿qué más dijo? Llamarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dijo después de esa frase? Y esto cumple toda la palabra. Quiere decir que la palabra sigue vigente. Amén. Yo lo que estoy es reduciéndole en dos para que lo comprenda más fácil. Eso es lo que él estaba diciéndonos. Si la redujimos en estas dos, la comprenden facilito. Pero recuerden, no se ha eliminado, solo se ha cumplido. Lo reduje un poquito para que se vea más fácil en el papel que meter 50 páginas. ¿Qué tal estas dos? Eso sí, pero recuerden que la parte de la ley sigue vigente. Al pie de la letra. Al pie de la letra. Amén. Y yo voy a... ¿Se acuerdan de cuando leímos en Apocalipsis? Quieren entrar donde yo estoy cuando venga la ecuación. Quieren entrar donde Elohim vive. Quieren tener vida eterna. ¿Qué tienen que hacer? Cumplir la ley. Los mandamientos de Elohim. Los mandamientos de los Elohim. decretos. Menos, en total, son 613, pero obviamente no se pueden cumplir 100. Mis ¿Qué? votos. Mis votos. ¿Cuántos no se pueden cumplir? ¿Cuántos se pueden cumplir? 10. 500. Bueno, los 10 son los primeros. No, yo sé, No. pero, los demás son explicaciones, que son lo que el Señor llama decretos. No, hay 184 eliminados. Eliminados. También están en la página. Lo explica. Ok, entonces tenemos toda esa parte importante y ya estamos cerca de acabar, tranquilo, no se preocupe. Vamos directamente a Romanos 4, 9, 11. 4, 9, 11. Fíjense.
esta bienaventuranza solamente para los de circuncisión o también para los de circuncisión. 9:11. Romanos 4, 9, 11. Romanos capítulo 4, versículo 9 al 11. Fíjense en el 10. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la circuncisión? Una pregunta. Abraham fue, lo que les había explicado antes, Abraham fue contada su fe y justicia. ¿Por qué? Cuando estaba en la circuncisión. Por el corazón. Él ya fue salvo cuando estaba en la circuncisión. Cuando él decidió comenzar, Señor, yo te voy a seguir. ¿Dónde tienes que andar? 1000 millas para allá caminando. Ve, champion. Porque todo el mundo piensa que él agarró un vuelo y fue directamente, llegó a Jerusalén, al aeropuerto y después se vivió. No, él no agarró un vuelo, tardó como... Caminó con toda su familia, todas sus pertenencias, todas sus cosas y le llevó casi 8 meses en llegar. Él no andaba apurado. No había hoy el apuro que tenemos hoy por hoy. Llegó tranquilamente. Y después que hizo allá, pasaron muchos años, fue para Egipto, volvió y solo después de todo eso es que el Señor decide, ahora sí, se cortan el prepucio todo. Pero lo estaba haciendo simbólicamente para decir, ustedes son mi pueblo. Él lo que quería es circuncidar el corazón. Y él sabía que Abraham, el corazón de él era perfecto, estaba circuncidado. No necesitaba, es decir, no necesita la parte de abajo, son mínimas. Además, la circuncisión fue más que nada, y es con todas las cosas, hasta los médicos lo recomiendan, es bueno para las personas, para no tener contagio la mujer y todo eso, y para tener relación y estar más limpio. Higiénico. Es higiénico. Ahora, ¿significa el Señor nos ha dicho que tenemos que circuncidarnos? No. Hasta ahora hemos visto claramente que no, ¿verdad? Ok. Sigamos un momentico solo para terminar esa parte. Hay una parte que yo quisiera que ustedes vieran, y eso lo pueden ver en su casa, el capítulo 11 y capítulo 14, por favor, de Romanos, léanselo, es sumamente interesante, y habla sobre ello y la restauración del remanente. Ok. Entonces una pregunta, entonces él no está diciendo que sí está de acuerdo en que pueden circuncidarse y al mismo tiempo el que está incircunciso que permanezca. Y eso lo dice claramente en 1 Corintios. En 1 Corintios él pone de una vez directamente, nos dice qué es lo que el Señor realmente pretendía hacer. 1 Corintios 7, y ahí está la ley completa. 1 Corintios 7, capítulo 7, versículo 18 y 20. 18 y 20. ¿Lo tienen? 1 Corintios. 7, Capítulo 7, versículo 18 al 20. Fue llamado, dice, ¿no? Fue llamado alguno siendo incircunciso. Quédese circunciso. Fue llamado, hay una pregunta. Esto no, o sea, es tonto, ¿no? Fue llamado, quédese circunciso. Obviamente no puede hacerlo, no puede buscar pedacito que votó y pegarlo. O sea, esto es lógico, ¿no? El que es circunciso, quédese circunciso. Pero ¿qué dice del que no es circunciso? Fue llamado alguno siendo sin circunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Elohim. Amén. Amén. El que guarde los mandamientos de Elohim automáticamente está circuncidado el corazón. Amén. Amén. ¿Se fijaron? Una ley bien simple. Una ley simple. ¿Ok? Ahora, ¿existe algún momento en que realmente tenemos que circuncidarnos? Sí. Y ahí espero. Pero solamente para ciertas personas. Vamos un momentico. Sí, Señor. ¿Ok? La excepción, Ezequiel 44. Ezequiel capítulo 44. ¿La tienen? Ezequiel capítulo 44. Y vamos a ir del versículo 6 al 9, eso es todo. Versículo 6 al 9. Cuando lo tengan me dicen, Ezequiel 44. Ezequiel 44. Amén. Y mira. Ok. ¿Están todos ahí, verdad? Amén. Perfecto, entonces empecemos directamente y leamos a partir del 6. Dice: y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh Adonai: basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros y circuncisos de corazón y incircuncisos de carne. Fíjense.
de traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa y ofrecer mi pan, la grosura y la sangre y invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. ¿Qué le está diciendo? Está diciendo que los sacerdotes que están allí en ese altar tienen que ser incircuncisos circuncisos de corazón y circuncisos de carne. De carne. Solamente los sacerdotes. Están en el altar. No la gente que simplemente viene todos los días. Esa no tiene que estar haciendo nada ni gastar dinero en algo que no necesita. Así es. Porque ya automáticamente el Señor Yeshua puso a través del Espíritu Santo circuncisión de corazón a los que lo aceptan. Amén. No necesita hacerse la parte física. Pero el que es sacerdote sí Sí, necesita ok. hacerse la parte física. Amén. ¿Ok? Y fíjense, sigamos un poquito ahí. Dice el 9. ¿Ok? Así ha dicho Yahweh el Señor: ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón, incircunciso de carne entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. ¿Ok? Y sigue hablando, y en el 13, fíjense: no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Entonces tienen que hacerle los sacerdotes solamente. En una congregación no hay 58 sacerdotes. Generalmente en una congregación muy grande hay menos de 10 o 15. Así que todas las demás personas que están en la congregación ya están circuncidados de su corazón. Esperemos que sí. Amén. ¿Se nota por qué? Por el testimonio. Testimonio. Amén. Amén. Si alguien dice: yo vengo todos los días y leo la ley, wow, fabuloso, Vengo perfecto. todas las Pero ¿por qué entonces tu hermosa esposa llega todos los días golpeada? Sí. Porque vemos claramente que tú compras 2 cajas de cerveza todos los fines de semana. O es que te bañas en ella tal vez para que el cutis se vea más mejor. ¿Qué tal pagar impuestos? Sabemos a través de la gente de impuestos que ha venido aquí un montón de veces a la propia congregación a preguntarnos por qué el Señor no paga impuestos. Y cada vez que te vienen a los cobradores huyes. Entonces sigue siendo incircunciso de corazón. No vas a engañar al Señor, puedes engañar a nosotros, pero el Señor no va a engañar. Amén. ¿Okay? Siempre va a haber, como decir, entre las ovejas siempre va a haber alguno que no es oveja, ¿no? Ok, entonces todos sabemos algo, ¿ok? Podemos todos llegar al acuerdo hoy. ¿Todos tenemos que circuncidarnos? No. Una vez que hemos llegado a través de Yeshua, no tenemos que circuncidarnos. ¿Qué dice la palabra en cuanto a la circuncisión? Que nada aporta, que lo importante es hacer los mandamientos de los hijos. Eso es lo importante. Y no son solamente los mandamientos que están de Juan para allá, sino antes, que están en Éxodo 12 a Deuteronomio 34, que son increíblemente fáciles de cumplir si la persona hace el esfuerzo por hacerlo. Significa, ¿qué pasa si no pueden cumplirlos todos? Tenemos que a Yeshua para un abogado, y le pedimos: Señor, discúlpanos, fallé en este y este. Y si hay alguno que no sepa, porque no me he terminado de leerla, perdóname, pero estoy dispuesto a aprender a leerla y a hacerlo todos y cada uno. ¿Ok? Y es importante que vayan revisando cada uno. ¿Ok? Tenemos listas completas y las vamos a dar directamente. 529 que cumplir. Bueno, queremos hacer algo ya que está. La semana pasada, el día domingo, tuvimos un curso bien bello. Un curso bien bello que tiene que ver originalmente con